bendiga, hermanos. Somos los pastores Hudson del Templo Roca Fuerte. Soy Derek, mi esposa Esther, y es una bendición estar aquí en este día con ustedes en este programa, unidos en el amor de Cristo, y creo que Dios tiene algo muy especial para su pueblo en este día. Quiero pasar a mi esposa Esther para darles unas palabras y empecemos con el programa. Esther. Es una bendición poder saludar a toda la audiencia del Canal 38 por medio de este programa. Que Dios les bendiga, y una oportunidad también que el Señor nos da para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Queremos recordarle que hay una línea de oración donde usted, si quieres poner alguna necesidad, puede llamarnos. También puede seguir apoyando este hermoso ministerio del Canal 38 a través de sus oraciones o de sus donativos. La línea será 915-532-8518. Y vamos a iniciar, antes de iniciar con el mensaje de la palabra, vamos a dar lugar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a través de una oración. Si gusta acompañarnos ahí donde se encuentra usted, en su lugar, su casa, su habitación, donde quiera que nos esté sintonizando, creo que Dios tiene algo para nosotros en este día. Bendito Dios, te adoramos, Señor, y bendecimos tu precioso nombre. Señor, te damos gracias por la oportunidad, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, que ya se está moviendo, Señor, que ya está obrando y preparando cada corazón, Señor, como también has preparado el nuestro, Señor, a través de esta palabra, Señor. Permite que tu palabra llegue, Señor, con la intención con la que es enviada a cada corazón y penetre hasta lo profundo, Señor, como tú sabes hacerlo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Y te damos gracias. Amén. Amén. Amén, hermanos. Es como le digo, es una bendición estar aquí con ustedes, y creo que por medio de la palabra del Señor, Dios nos puede hablar en las áreas donde somos más afectados. Y lo digo porque en este día vamos a compartir algo con ustedes, y creo que es algo muy relacionado. No hay ninguna persona excluida de la palabra de hoy. Y es algo que yo creo que si todos entienden y si aplican lo que Dios dice en su palabra, las cosas que uno está pasando, no somos ignorantes a las situaciones que hay en este mundo. Hay enfermedades, hay necesidades, hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los niños, hay problemas en el trabajo, hay falta de trabajo, hay una lista larga de muchas cosas que ya están pasando, pero para nosotros tenemos una ayuda que viene por medio de la palabra del Señor, y eso es lo que vamos a hacer en ese día. Y vamos a dar inicio con la palabra en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 41. Y vamos a ver unos versículos que quizás hemos leído esta historia o hemos escuchado varios mensajes de esta historia, pero esta porción donde vamos a leer, yo creo que es algo que va a hacer un impacto muy profundo a todos que están escuchando. Porque si es usted que está pasando por una situación dura o un problema, lo que sea, pon atención a la palabra en ese día, porque yo creo que el Señor le va a hablar en una forma muy especial. Y en la palabra del Señor, en Génesis capítulo 41, vamos a dar inicio en versículo 53 al 55, nomás 3 versículos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y vamos a hacer una pausa aquí. Y si entendemos que la palabra del Señor está llena de promesas, y en su palabra hay cosas que si
cualquier que sea la situación que la persona, sea usted o si conoce a alguien que está pasando por una situación, en la palabra de Dios hay algo que Dios tiene que decir de esto y tenemos que sintonizarnos a su palabra para saber lo que Él está diciendo. En esta porción de la palabra se trata de algo que estaba pasando en Egipto donde estaba José y es un cumplimiento de un sueño que tuvo Faraón. Y José fue una persona que Dios usó para dar la explicación del sueño al Faraón de lo que iba a venir, hablando del hambre sobre la tierra. Venían tiempo de abundancia y después de la abundancia viene un tiempo de hambre y el hambre será peor. Y es algo que Dios usó a José para preparar el pueblo por lo que necesitaban hacer. Quiero pasar a mi esposa Esther para que ella compartirles unos pensamientos de esto y regresamos con mi porción de lo que yo siento que Dios quiere decir a su pueblo. Esther, en esta porción de la palabra es algo que por ver al exterior parece como más una historia que enseñamos a los niños. Pero si miremos más profundo, ¿qué piensas tú en esto? Porque yo creo que hay algo más que Dios tiene que decir a su pueblo. ¿Qué piensas? Yo creo que esta historia de José, la mayoría de los creyentes lo sabe y puede usted, conforme hablamos y platicamos de esta palabra, que precisamente Dios le dio unos sueños. Vemos, porque en este tiempo estamos iniciando año y siempre los que estamos leyendo la lectura diaria para tratar de leer la Biblia en un año, empezamos con Génesis. Entonces, vemos ahí el relato de la historia de José. Si nos vamos más atrás, hacia el principio, cuando José tuvo sueños, la razón por la cual fue vendido por sus hermanos y fue a Egipto. Luego vemos, hermanos, el punto aquí es que el libro nos muestra aquí esta porción de la palabra, que lo que Dios está diciendo, dice que así se cumplieron los 7 años de abundancia. ¿A qué se está refiriendo? Es precisamente a ese sueño que tuvo Faraón, que a través de los sueños Dios muestra su propósito, y eso es lo que queremos enfatizar en esta hora, que Dios sigue hablando, hermanos, aunque parece que los tiempos son oscuros, aunque parece que las situaciones, aunque parece que a veces pensamos dónde está Dios por lo que está sucediendo, por lo que ha sucedido, todavía Dios habla. Y Dios también habla a través de los sueños, a través de las visiones. Es lo que dice el libro de Job, capítulo 33:14, que Dios habla de una manera o de otra. Dios nos habla a través de los sueños y de las visiones nocturnas. Entonces, ciertamente Dios le habló a una persona que no era creyente, a Faraón en Egipto en ese tiempo. Le dio un sueño, lo cual nadie pudo interpretárselo sino José, quien estaba encarcelado en ese momento. Y bueno, vamos a ir desglosando un poquito más, pero lo que vemos aquí, que cuando Dios nos habla a través de los sueños, o Dios habla a una persona a través de los sueños o de las visiones, Él está mostrando, en este caso, estaba revelando lo que iba a suceder. Mostró que Egipto, y no solamente Egipto, sino toda la tierra pasaría por un proceso, por una necesidad, y mostró lo que pasaría en esos próximos 14 años, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, y lo que yo quisiera enfatizar aquí, a través de lo que la palabra de Dios nos dice. Muchas veces estamos esperando, hermanos, hay personas que esperan que Dios le hable, que alguien ore por usted. No sé si ese sea el caso, aun cuando viene la desesperación por alguna situación, por alguna enfermedad, por alguna necesidad. Veamos cómo es que Dios habla, pero también vamos a aprender a través de este mensaje qué es lo que debemos de hacer cuando Dios nos habla a través de los sueños. Y algo que yo he encontrado aquí a través de esta historia, que cuando Dios habla, tenemos que estar preparados, tenemos que prepararnos.
Y aquí Dios habló por medio de ese sueño, que básicamente eran dos sueños diferentes que quería decir lo mismo. Era una confirmación a lo que iba a pasar. Y cuando se habla de una sola cosa o se repite algo en la Biblia, es porque efectivamente esto va a tener cumplimiento. Y este era un mensaje que ellos tenían que entender, un mensaje que Dios mostraba de lo porvenir. En el porvenir, a través de este sueño de las vacas gordas, que dice que se comían a las vacas flacas, Dios estaba mostrando que habría un tiempo, habría unos años en que habría mucha abundancia, pero también era un tiempo que venía después de eso, en el que iba a estar muy difícil, habría una fuerte sequía. Ahora, nosotros como creyentes también Dios nos muestra situaciones por las que pasaremos y en su palabra. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Antes de pasarte, yo quisiera leer en el Evangelio de San Juan. ¿Qué es lo que sucede? A veces aún a veces Dios da sueños que estremecen el corazón, sueños, no sé si le ha pasado a usted que nos está escuchando, pero mire, siempre que Dios muestra algo es por una razón. Entonces, la Biblia misma nos indica qué es lo que nosotros necesitamos hacer, tal y como en la historia de José, el pueblo o ellos se tenían que preparar para eso que venía. Ahora, nosotros tenemos cosas sucediendo y hay cosas definitivamente que van a venir. Aún hemos pasado por un tiempo, todo el año pasado y todavía por esta cuestión que es un tema mundial del virus. Pero yo quiero decirle que aunque este virus pase, la Biblia nos muestra y nos habla que viviremos en tiempos difíciles y también tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo nos preparamos? Mire lo que dice San Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la palabra que Dios nos da, de que tenemos que tener confianza. Y Él nos muestra, nuestra vida no va a ser fácil, aún como creyentes. Pero sin embargo, aunque vaya a haber aflicción, dice la palabra que en medio de ello, Él nos habla y nos muestra para que nosotros podamos tener paz en medio de ello. Amén. Y sabes que es algo que mencionaste de los sueños y me hizo meditar, porque meditando en lo que acabas de mencionar, es una pregunta que viene a mi mente y esa pregunta es para usted. Y esta pregunta es, ¿cómo serán las cosas si José no estuvo ahí? Porque no sabemos cuántas veces Faraón tuvo sueños. No sabemos qué tipo de sueños él tuvo. Si miremos en el libro de Éxodo, podemos ver qué tipo de creencias los egipcios tuvieron. Pero no conocían a Jehová. Pero en ese momento es algo que es muy relacionado a hoy. Si abrimos nuestros ojos y les necesitamos entender lo que Dios está diciendo. Y mi punto es, cuando Faraón tuvo los sueños, eran 7 buenos años y 7 malos años. Pero él no sabía. José tuvo que explicarlo. Y mi pregunta es, si José no estaba ahí, ¿qué tal si Dios mandó el sueño a Faraón y no había nadie ahí para explicarlo? ¿Qué harán? Porque de todos modos, cuando es de Dios, va a pasar. Lo repito, si es de Dios, va a pasar. Dios dijo por medio del sueño que vendrán 7 años de abundancia. Si durante ese tiempo de abundancia, ¿qué harán la gente? Van a disfrutar la vida, van a estar muy contentos, van a estar muy felices porque tienen todo. Esto está sucediendo hoy, porque hay unos que en su mente tienen todo. Tienen un buen trabajo, tienen una casa muy linda, muy decorada, tienen muebles, lo que sea, tienen dinero. Y
pueden estar como aquí, puede ser como aquí los tiempos de abundancia. Pero la Biblia dice, vendrán los tiempos de hambre, los tiempos los tiempos malos. ¿Y qué harán? Y necesitamos entender que Dios está hablando. Lo que Dios dijo a Faraón fue para él y para el pueblo. Cuando usted lea la Biblia, es para usted. Cuando usted escucha un mensaje, aún ver este canal, es para usted, no es para perder el tiempo. Dios le está hablando. Dios está diciendo algo que usted necesita. Y Dios usa igual como Él usó a José para dar la explicación a Faraón, para que Faraón preparar y alistarse, porque lo que Dios dijo pasará. Es lo mismo que está sucediendo en este día. Si usted está es parte de una iglesia, Dios tiene su José ahí. Dios tiene su siervo, su sierva en ese lugar para hacer lo mismo, para darle la palabra que necesitas, para decirle lo que necesitas hacer por lo que iba de pasar, lo que va a pasar en el futuro. No sabemos. Y yo creo que aun cuando hablamos de la COVID, de la pandemia, yo creo que Dios estaba preparando a su pueblo. Pero para algunos, cuando están en los años de abundancia, cuando todo está bien, no se fijen cuando Dios está hablando. Y en esta porción de la palabra, lo que leemos, es interesante porque la Biblia dice, mire, en versículo 53, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Los tiempos buenos ya vinieron y ya pasaron. Y, ahora vienen los tiempos de hambre, el tiempo, los años de hambre, los años de los malos tiempos vendrán. Y quizás es usted que puedes reflexionarse y pensar cómo estaban las cosas, que antes las cosas eran así y todo estaba bien y ahora es lo contrario. Es el tiempo que usted está pasando, el tiempo de los años o los tiempos malos que vinieron. Pero lo bueno en todo es que el Señor está ahí. El Señor tiene una palabra para su pueblo. La Biblia dice que cuando esto pasó, versículo 54 dice, comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Lo que Dios dijo va a pasar. Si estás en la palabra o si es por medio del Espíritu Santo, usando los siervos de Dios para hablar la palabra, si es de Dios, va a pasar. Es algo que no podemos negar. Y aquí Faraón estaba asustado porque no sabía. Pero Dios es tan grande que él tuvo a alguien ahí que estaba pasando por su momento difícil y Dios lo levantó para ayudar a esta persona. Mi punto en todo eso, hermano, es que usted no está solo. Dios tiene a alguien que Él va a usar para hablarle. Quizás es por medio de este canal. La gloria es para el Señor. Quizás es por medio de su pastor que está hablando la palabra. Por eso cuando venimos a la iglesia, no es para perder el tiempo, no es para ver cómo está vestido tal persona o estar enojado contra esta persona. No es para venir y juzgar a nadie, es para alabar al Señor. Y el tiempo del servicio es un tiempo dedicado específicamente por eso, como esto, la palabra que Dios tiene para su pueblo. Y cuando Dios habla, ese es el tiempo cuando el pueblo tiene que poner atención, porque el sueño vino a Faraón y él no pudo decir que este no es de verdad, porque él quería saber. Y quizás, como le mencioné, quizás era otros tiempos cuando Dios le estaba hablando, pero esta vez fue cuando Dios llamó su atención. Y en esto, hermanos, es algo que necesitamos entender, que las cosas en la vida, no todo va a estar bien todos los días, todos los años. Vamos a tener los momentos duros, los momentos de prueba, sea en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con las finanzas, con la salud, con todo. Todos van a pasar.
Pero necesitamos entender que aún en esto, en los momentos difíciles, ahí está el Señor con un mensaje que Él quiere comunicar con su pueblo. Y es algo para nosotros en este día, hermano, entender que el Señor está hablando. Y cuando el Señor habla, como mencionaste, de los sueños, o cuando uno abre la Biblia, es como las letras brincan de la página. O si escuchas un mensaje en el domingo y de repente estás manejando su vehículo y escuchas un mensaje por el radio, es el mismo mensaje que escuchaste en la iglesia, es Dios hablando. Es Dios, como mencionaste, confirmando lo que Él quiere comunicar con su pueblo. Y cuando su pueblo ve las señales, tiene que entender que es Dios hablando a mí y ahora yo necesito responder. Con los minutos que nos queda, Esther, es algo, en esta porción de la palabra es algo que yo creo que todos necesitan. Yo creo que necesitamos ser reales, no mentir, no engañar a nosotros mismos, decir la verdad como es y aceptarla. ¿Qué piensas en eso? Porque yo siento que es algo que no solamente la iglesia, pero el mundo necesita oír. ¿Qué piensas tú en esto? Es interesante, hermanos. Mire, estamos iniciando, bueno, va rápido el año, ¿no? Ya estamos a mediados, pasando la mitad de enero. Y si vemos aún en los programas, los pastores, quizás en las iglesias, se está predicando cómo alcanzar el éxito, cómo obtener las cosas que deseamos, cómo ver cumplidos nuestros sueños. Pero quisiéramos poder decir eso, hermanos, pero fíjese que lo hermoso de Dios, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar el mes que entra, no sabemos qué habrá para mediados de año, no sabemos si Cristo viene en esta noche, no sabemos, pero sin embargo algo hermoso que la palabra de Dios dice, en el libro de Amós dice que no hará nada el Señor Jehová sin antes revelarle su secreto a sus siervos los profetas. Y vemos que, mira qué interesante, que Faraón tuvo un sueño, pero Faraón no pudo entenderlo. Estremeció su espíritu y estremeció su corazón, y él sabía que había algo en ese sueño. Sin embargo, Dios usó a su siervo José para poder interpretar ese sueño, y Dios reveló lo que estaba sucediendo o lo que sucedería en esos próximos años. Entonces, lo importante aquí que vemos que a través del sueño, cuando José interpreta, ellos pueden tomar medidas, porque era algo que afectaba no solo a Faraón, no solo afectaba a la casa de Faraón o a la tierra de Egipto, es algo que iba a afectar a toda la tierra, iba a afectar a mucho pueblo, a mucha gente. Y yo creo que Dios siempre se interesa por nosotros, por eso el Señor siempre muestra o revela lo que Él está por hacer. Dios se lo mostró a Abraham cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y le dijo: haré esto por causa del pecado. Recuerden que Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y de verdad y de santidad, que a Dios le gusta que nosotros hagamos lo recto. Entonces Dios le reveló a Abraham lo que iba a suceder. ¿Y qué pudo hacer Abraham? Abraham quizás no pudo intervenir para que no fuera destruida las ciudades esas, pero intervino en su oración y en su intercesión de tal forma que su sobrino Lot y sus hijas se pudieron salvar a causa de la intercesión que hizo Abraham por ellos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios habla? Yo creo que en este último tiempo, que en estos tiempos que estamos viviendo, Dios todavía nos está hablando, Dios todavía nos está revelando las cosas que vienen. Y quiero decirle que no todas las cosas van a ser color de rosa. Nos gustaría decir, pero la Biblia nos dice lo contrario. Nos dice que en los postreros tiempos se iba a acabar el amor. Nos dice también la palabra del Señor, nos dice que la tecnología iba a aumentar, y lo estamos viendo a pasos agigantados, pero también que la maldad se iba a multiplicar. Y tristemente es lo que estamos viendo, pero también podemos
ver que es un cumplimiento, así como en el libro de Génesis, que la palabra se está cumpliendo. Entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? No estoy hablando de una preparación física yendo al gimnasio, entonces vamos a conservarnos sanos. No hay nada de malo en ello. Pero sin embargo estamos hablando que como pueblo de Dios y aún aquellos que Dios les está hablando, la forma de prepararnos, yo he señalado 3 puntos importantes en los que podemos prepararnos y podemos estar seguros en el sentido, como dijo el Señor, el texto que mencioné ahorita de San Juan, que Él nos ha enseñado esas cosas o nos ha hablado para que tengáis paz, para que tengamos, ¿qué? Paz. Esta palabra paz en el hebreo es la palabra shalom, que significa paz, bienestar, tranquilidad, prosperidad. Todas esas cosas se incluye en esa palabra. ¿Y quién no quiere tener paz? ¿Quién no quiere tener tranquilidad? ¿Quién no quiere tener bienestar? Entonces, la primera cosa a hacer es prepararnos buscando a Dios. Nos dice el libro de Isaías en el capítulo 55, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Entonces, la cosa es buscar a Dios. Amados hermanos y televidentes, es tiempo de buscar a Dios, porque aquel que le busca, dice su palabra, el alma que le busca, lo va a encontrar. Entonces el tiempo se nos está terminando para esta primera parte del programa, pero vamos a seguir hablando de este tema y necesitamos mantenernos aquí sintonizados para seguirle dando el resto de los puntos que tenemos. Y pues también queremos recordarle que está la línea de oración para que usted llame, exponga sus peticiones. Vamos a estar orando con todo nuestro corazón por cada una de las peticiones que se expongan, y pues que el Señor les bendiga en esta hora. Amén. Y continuamos, hermano. Y yo creo que en este día el Señor va a continuar a hablar a su pueblo, porque sin duda yo creo que es tiempo porque como en esta historia la gente estaba viviendo en una forma, pero Dios vio más allá, y es algo que yo creo que en su vida personal esto aplica, que el Señor ve cómo están las cosas y el Señor va a hablar en su manera. Y si en esta mañana, si el Señor le ha hablado, o en esta tarde, si el Señor le ha hablado, pon atención a su palabra. Y sea como Faraón, donde se prende un foco, donde abre los ojos y entiendes que el Señor le está hablando. Vamos a continuar y tomar una pausa y regresamos con la palabra. Que el Señor le bendiga. Dios bendiga. Continuamos con la palabra que estamos desarrollando en este programa Unidos en el Amor de Cristo. Su servidora Esther y Derek Hudson, pastores del Templo Rocafuerte en Ciudad Juárez. Estamos hablando acerca de los sueños y las visiones que Dios da y cómo Dios habla. Entonces, hablamos que la forma de prepararnos nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, primeramente nos preparamos buscando a Dios. Y quiero darle lectura aquí en esa cita de Isaías que mencioné hace un rato. Es Isaías capítulo 55, versículo 6 al 8 al 7, dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí nos indica la palabra que necesitamos buscar a Dios. Busquemos a Dios, porque para todo también la Biblia dice que hay un tiempo. Y a veces hay personas que piensan que si les hablamos de Dios, o que si Dios está hablando, Señor, espérate, quizás mañana, ahorita estoy muy ocupado, ahorita no, hoy en este momento tengo otras prioridades, tengo otros proyectos. Sin embargo, debemos de buscar al Señor mientras puede ser hallado, como nos dice el profeta Isaías, porque es importante que sepamos que
si es Dios el que revela, si es Dios el que sabe, Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente, Él conoce nuestro futuro. Aun cuando se nos habla a través de la palabra o Dios ha revelado lo que va a suceder y las cosas se tornan oscuras, como aquí en esta historia de Génesis, que pasaron los 7 años de bendición, hubo muchísima cosecha, hubo abundancia, no tenían suficiente, tenían abundancia de todo, de pan, de tal forma que José como encargado pues hizo unos almacenes donde se acumuló todo ese alimento que hubo de tanta abundancia. Sin embargo, igual nosotros tenemos que prepararnos aun cuando las cosas están bien, porque suele suceder que como personas lo vemos en la iglesia, a veces mientras las cosas están bien, a veces no nos preocupamos ni siquiera por congregarnos como es necesario, porque estamos bien, y luego como pastores a veces preguntamos a los hermanos cómo están. Oh, todo muy bien, todo va bien, estamos bien de salud, estamos bien de trabajo. Entonces, ¿por qué no han ido? Bueno, pues quizás porque se siente en ese momento que no se necesita tanto a Dios porque estamos muy bien. Pero sin embargo, hemos de ver que así como las hormigas en el verano preparan su comida, ¿verdad? Y está un clima especial para ellas, hay mucha abundancia, pero viene un tiempo donde no pueden salir, viene un tiempo de frío, viene un tiempo donde ellas no se la pasan muy, como se dice, ¿no? Muy tirantes o holgazanas, porque todo está bien, tienen todo, sino que trabajan. Y es un ejemplo que tenemos en las hormiguitas tan pequeñas que nos enseñan que ellos no pierden el tiempo, que saben que almacenan esa provisión que tienen para un tiempo de necesidad. Y yo creo que espiritualmente hablando, no estoy hablando solamente, no estoy hablando físicamente, materialmente, porque aún ahora con el virus vemos personas que andan tan afanadas, lo vimos en los mercados, en las tiendas, que los almacenes estaban vacíos. La gente se preocupó tanto y quizás todavía, no lo sé, que dejaron las tiendas vacías. Recuerda que iba a buscar uno, iba a buscar ciertos artículos, bebidas, aguas, no encontrábamos nada. papel del baño sanitario, no se encontraba. Y vemos que la gente se movió a proveer, a buscar eso, a almacenar. Pero, ¿qué acerca de lo espiritual? ¿Cuántas personas se pusieron en ayuno? ¿Cuántas personas se pusieron en una búsqueda de Dios? Y eso es lo primero, buscar a Dios cuando Dios muestra algo que está sucediendo o cuando las cosas se tornan oscuras. Tenemos nosotros, esa búsqueda de Dios nos sirve para esos momentos. También dice la palabra aquí que acabamos de leer en Isaías, deje el impío sus caminos. Primeramente es buscar a Dios y luego arrepentirnos, ¿verdad? Dejar sus caminos, dejar la impiedad y es lo que Dios considera. Otra cosa importante, la tercera cosa es que cuando nosotros buscamos a Dios, pues tenemos el favor del Señor, tenemos su protección y cuando estamos bien delante de Dios nos despojamos de todo eso que al Señor le desagrada. Pero también hay otra cosa importante, que es en tercer lugar rodearse de personas que edifiquen su vida. Y hay una cita en Eclesiastés que dice que hay del solo cuando cayere, porque no habrá otro que le levante. Entonces aquí vemos que Faraón fue sabio cuando escogió a una persona sabia como José y lo puso a su lado, ¿verdad? Para que le ayudase. Entonces eso es muy importante también que podamos aplicarlo nosotros. ¿Tú qué piensas de él? Yo creo que en esto es algo que aún al escucharle de compartir sus pensamientos de eso, yo creo que es algo que todos pueden entender que es Dios hablando, porque si regresamos a su palabra, me gustó el punto que tocaste cuando mencionaste cuando todo está bien. Cuando todo está bien, no todos están pensando en prepararse porque estamos bien. Y es exactamente lo que dice la palabra de Dios, si miremos en contexto. Porque mire lo que dice en versículo 54.
Y comenzaron a venir los 7 años del hambre que, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. La Biblia dice, fuera de Egipto, en otros países había el hambre. Estas personas, estos países, esas naciones fueron afectadas. Pero los de Egipto tuvieron pan, estaban bien, tuvieron todo lo que necesitaban. Pero es interesante porque las cosas no quedaron así. En estos días hay unos que piensan que estoy bien, tienen todo, pero conocen de otras personas que están sufriendo. Quizás es usted que puede decir sí es cierto, porque quizás hay alguien que necesita pan, necesita un trabajo, necesita a alguien que le habla de Dios, necesita a alguien orar por ellos, necesitan una visita, necesitan ver el amor del Señor, porque están pasando por un tiempo difícil. Al otro lado, todo tranquilo, todo está bien, pero la Biblia nos muestra que algo que para mí, este es el enfoque de todo. Versículo 55. La Biblia dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Versículo 54 dice, el hambre estaba en otros países, pero en Egipto hubo pan. Pero cuando llegó el hambre a Egipto, esto es cuando llamó la atención de la gente. Esto es cuando la gente abrieron los ojos entendiendo que necesitan hacer algo, porque ya antes no estaban afectados. Estaba pasando con los demás, pero con nosotros estamos bien. Pero cuando llegó el hambre a ellos, esto es lo que les llamó la atención. Y es interesante para mí, porque yo creo, a venir a los pies de Cristo, nadie vendrá cuando todo está bien, porque como mencionaste, no sienten la necesidad de Dios. Pero cuando le toque el hambre, cuando le toque la necesidad, cuando le toque ese golpe tan fuerte, eso es cuando se prende el foco, cuando la persona despierta y entiende que yo necesito hacer un cambio. Quizás es hoy que el Señor le está hablando. Quizás es hoy que llegó ese hambre espiritual, entre comillas. Este toque que no esperabas, pero ya ahí está. Quizás es Dios hablando igual como esto. Y la cosa es lo que pasó cuando vino el hambre al pueblo. Eran conscientes que necesitaban hacer algo. Hermanos, en estos días hay personas que están pasando por situaciones, cosas que son muy claras, que yo necesito, diciendo a esta persona, yo necesito cambiar. Yo no puedo continuar viviendo así. Pero de todos modos lo hacen. Y un ejemplo es, por ejemplo, las personas que fuman. A ver la subida de los precios de estos cigarros. Es ridículo lo que uno paga. Y saber que hacerlo, eso le afecta su salud. Pero de todos modos lo compran. Aun si este paquete que cuesta $10, en el trabajo hay uno que viene y compra cada día 2 paquetes. Y se enoja cuando no hay. Es algo que para hacerle meditar que quizás este no es para usted. Quizás usted necesita hacer un cambio. Hay personas que gastan dinero en la lotería. Hay una máquina que da las raspaditas. La persona mete sus billetes y compra uno de $1, de $5, lo que sea. Y se enojan cuando se descompuso la máquina. Y me hizo meditar, quizás es Dios hablando. La persona vino diciendo, su máquina no funciona. Sí, yo sé. Y tenemos que esperar hasta que lo arreglen. ¿Cuándo van a arreglarlo? Quizás
es Dios hablando a usted que no tiene que gastar su dinero en esta. Quizás ese dinero que gastas lo puede usar en otra cosa. Son muchas cosas que el Señor habla por medio de las circunstancias que la gente está pasando. Y la gente tiene que abrirle los ojos y entender que el Señor me está hablando. Porque aquí, cuando el pueblo sintieron el hambre, lo que me hizo interesante es cómo respondieron. Inmediatamente clamaron a Faraón. Clamaron a Faraón porque vieron a él como su ayuda. ¿Cuántas personas buscan al gobierno por la ayuda? Enfoquen en las palabras de un hombre. Y lo que Faraón dijo, la Biblia dice, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, ir a José. Es algo que es como él decía, no puedo hacer nada. La persona que le puede ayudar es él, porque Dios está con él. Si usted está pasando por una situación dura o conoce a alguien que está pasando por una situación dura, hay una palabra para usted o para esta persona, y es la misma palabra. Ir a José. ¿Quién es José? José es aquel que Dios ha puesto por ese mismo momento que usted está pasando. José puede ser su pastor. José puede ser un hermano en Cristo que no tiene miedo de hablar de la verdad. Porque hay muchos que no les gusta decir la verdad. Porque la verdad duele. Pero la verdad es lo que cambia, lo que hace los cambios. Y él dijo a la gente, ir a José y hacer lo que él os dijere. Mediten en ese momento, hermano. Porque en el Nuevo Testamento hay un ejemplo para nosotros aplicar a nuestras vidas. Porque cuando el Señor Jesús, el primer milagro que él hizo era cuando él cambió el agua a vino. Y cuando la gente en esa boda, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 3, no sabían qué hacer. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 1 al 5 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y mira lo que dice versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Las mismas palabras que Faraón dijo a su pueblo en referencia a mandarles a José. En este día necesitamos buscar a Jesús. Aleluya. Necesitamos buscar al Señor y hacer lo que Él está diciendo. Quizás los problemas que uno está pasando pueden ser resolvidos inmediatamente o con tiempo. Pero cuando el Señor habla, la persona tiene que abrir los ojos y hacer lo que Él está diciendo. Y era importante para este pueblo, porque si no, todos van a sufrir del hambre. Tenían que estar motivados a hacer lo que José dijo. Y cuando lo hicieron, sobrevivieron y no sufrieron daño. Y yo creo que en estos días que estamos, que el Señor está hablando, por medio de este canal, el Señor le está hablando, por medio de las palabras, los mensajes que usted ha escuchado de varios siervos del Señor. El Señor le habla y hay unos que la palabra entra por ese oído y sale corriendo al otro. Deja que ese día, que tapa un oído, que cuando entra, que sea parte de usted, que usted agarra lo que Dios está diciendo, porque es tiempo, hermanos. Esther me hizo reír a ver a ti reír a lo que yo estaba diciendo, porque es verdad que el Señor está hablando y hay unos que piensan que esta palabra no es para mí porque estoy bien, pero la Biblia dice que antes estaba pasando a ellos de afuera, pero llegó a los egipcios, los mismos que tuvieron pan,
sufrieron por el hambre y fue por la mano de Dios usando a José que ellos pudieran salvar sus vidas poniendo atención a su palabra. ¿Qué piensas en eso? Cuando Dios habla, como decimos, tenemos que estar preparados, hermanos. Es interesante, ahorita me sonreí porque ¿a quién corremos cuando las cosas se tornan oscuras? Cuando los problemas se incrementan, cuando la necesidad llega. Aquí llegó la necesidad y la desesperación, y tal y como se menciona aquí en la palabra del Señor, el mismo Faraón, que era el Señor de la tierra, la autoridad en ese momento, los manda con José. Y realmente, ¿a quién corremos? ¿A quién corre usted aún como creyente? Tristemente, aún creyentes primero corren al médico, primero corren a, como dices tú, a la asistencia social, al gobierno o lo que sea, que a correr a Dios. Es importante porque José, si vemos tras de la Biblia nos presenta tipos del Mesías, y José es un tipo de Jesús. Entonces esto nos enseña cómo aún los inconversos, cómo aún alguien que no tiene a Dios, dice, ve con José y haz todo lo que él te diga, tal y como lo dijo María. Vayan con él y hagan lo que él diga, todo lo que él diga. Entonces, tenemos que aprender a recurrir al Señor en cualquier situación. Tenemos que aprender a depender de Dios, porque en Él están los recursos para ayudarnos, los recursos para bendecirnos. En Él está la bendición, en Él está el milagro que esperamos. Si supiéramos, hermanos, si la iglesia hiciera conciencia de que en Él tenemos solución a los problemas, de que Él es la puerta, de que de Él viene la provisión, que todo bien preciado, que todo viene, dice la palabra de nuestro Padre, del Padre de las luces, todo viene del Señor. Entonces es importante que nosotros seamos entendidos cuando Dios nos habla. José era entendido en sueños, dice la palabra de Dios, y el faraón mandó a buscarlo cuando nadie le podía ayudar a interpretar sus sueños. Eso nos lo muestra el versículo 8. Y apresuradamente dice, José estaba encarcelado, pero en ese momento apresuradamente lo sacaron de la cárcel, porque había una necesidad y solamente ese hombre podía ayudar. Mire, el versículo 14 nos dice también, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Entonces esto nos muestra que José ya cuando le revela y le muestra el sueño, le interpreta el sueño a Faraón, demuestra que no es por su poder, dice que es por la interpretación que Dios mismo da, y eso demostraba que era un hombre que estaba lleno de Dios, era un hombre que temía a Dios, y era una persona, era la más indicada para ser puesta en un lugar donde se iba a necesitar la sabiduría de Dios, donde se iba a necesitar esa persona con esa capacidad para poder manejar esos asuntos y para poder ser de bendición a otros. Mira qué importante es esto, ¿no? Me encanta cuando la palabra de Dios nos dice, aun cuando los hermanos de José vienen y piden alimentos, y en lo que José concluye es que él es entendido de parte de Dios que lo que le pasó fue por un propósito de Dios, porque José fue maltratado. José no pasó una vida súper siempre, fue maltratado, fue encarcelado, fue perseguido, fue seducido por esta mujer, ¿no? Entonces, pero llegó su momento en que Dios cumplió su propósito en él. Amén. Y sabes que, hermanos, no hay diferencia, porque Dios no hace excepción de personas. Y yo creo que en estos días que estamos, que hay unos tienen que llegar al punto donde digan, ya estoy cansado de vivir así. Estoy cansado de vivir en un ciclo donde hay momentos cuando como todo está bien, todo tranquilo, pero cuando viene lo malo viene muy fuerte.
y la persona trata de, en una forma u otra, de salir pensando que si no hago esto, todo va a estar bien. Pero no entiende el punto principal de cómo Dios le está hablando. Y yo puedo decir, hermanos, que las cosas no van a mejorar si Dios le han hablado y la persona sigue rechazando a Dios. Las cosas no mejoren. Hay un tiempo donde parece como todo tranquilo, pero la tormenta todavía sigue moviendo, y cuando le pegue es más fuerte que el anterior. Y es algo que la persona tiene que ver cómo es y decir, ya no quiero continuar así. Y quizás es usted en esta situación. No podemos hacer nada. Y cuando digo yo, hablando de yo mismo, mi esposa, la persona que hace la obra es Dios, el Espíritu Santo. Es Él tocando a la persona en lo que necesitan hacer. Cuando todo está abierto, todo está delante de los ojos de la persona puede ver. Porque si hay, como en esta historia, si hubo pan, la gente no van a clamar a Faraón. La gente no van a clamar a Faraón, no, van a pensar que estoy bien y van a continuar vivir como estaba viviendo. Pero cuando Dios quitó el pan y vino la necesidad, esto es cuando la persona abrió los ojos. Y quizás es lo que necesita pasar en la vida de tal persona para que entienda que Dios le está hablando. Y quizás es usted que ve todas las cosas que está pasando y como Dios cerrando puerta tras puerta y la persona no puede salir, es Dios hablando. O no importa lo que trate de hacer, resulta en fracaso, es Dios hablando. La Biblia está llena de promesas y necesitamos juntarnos con lo que Dios está diciendo. Y yo creo que si lo hacemos, las cosas serán diferentes. Sentimos en esta hora orar por ustedes, porque solo Dios sabe lo que está pasando. Esther, con los momentos que nos queda, dirígenos en una oración para nuestros hermanos, sea en los matrimonios, los enfermos, necesidades, lo que sea. Ponemos todo en las manos del Señor para que el pueblo sea como aquí en esta historia. Vamos a orar, pero antes de eso, recuerde hacer conciencia. Quizás Dios está hablando. Cuando Dios habla, el Señor quiere que nosotros nos preparemos. Y si es usted al que Dios le está hablando, quizás a través de este mensaje, o ya Dios le ha estado hablando, o le ha estado dando palabra, atienda al Señor, prepárese, buscando a Dios, como dice su palabra, mientras puede ser hallado. Si es usted que no se ha querido rendir al Señor, que quizás ya Dios le está llamando, busque una congregación, atienda al llamado del Señor y arrepiéntase, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queremos orar en esta hora por usted. Vamos a orar para que el Señor lo guíe. Dios ya nos da la guianza a través de su palabra, pero también que seamos obedientes a ella, Se requiere personas entendidas para escuchar la voz de Dios y para proceder en obediencia y en arrepentimiento. Así es que vamos a estar orando también por las peticiones que han entrado a través del programa. El Señor tiene los recursos, no pierda la esperanza, siga llamando al número 915-532-8518 y sabemos que Dios es justo y fiel para orar y para honrar aún la fe de aquel que le pide. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Oro, Señor, que tú toques a cada persona, a cada corazón, Señor, de los que ha estado, Señor, sintonizando este programa. Que tú vuelvas a aquel que se ha apartado, que tú toques y levantes al caído, que tú toques al enfermo, Señor, que tú restaures esos matrimonios, que tú liberes, Padre, a los cautivos, porque eso es lo que tú haces, Señor, que rompas toda cadena de aflicción, que rompas toda atadura, Señor,
de drogadicción, Señor, todo pecado, Señor, aunque haya oculto, Señor, ahí en el corazón, toda amargura, resentimiento, envidia, coraje, enojo, Señor. Tú sabes de lo que se llena el corazón y solamente tú puedes obrar, Señor, y limpiar nuestras vidas, Señor, para poder honrarte y servirte, Señor, como a ti te place, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos por hecho, Señor, cada petición contestada, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Es una bendición estar con ustedes. Y nuestra iglesia es en Ciudad Juárez, la calle Simón Moncayo 7104. Ustedes muy bienvenidos a venir y ser parte de la obra del Señor. Somos los pastores Hudson, Derek y Esther. Y les pido que oren por nosotros y el ministerio y nuestra familia, porque la necesitamos. Y creo que el Señor es el que tiene el poder de mover, igual como en esta historia. Y también creo que el Señor va a mover en la vida de usted y la vida de la persona que conoce. Que el Señor les bendiga.